A continuación, para la última parte de este acto, tomará la palabra el director de la Real Academia Española, don José Manuel Blecua Perdices, a quien tengo un enorme honor en darle la bienvenida a nuestros cursos de verano, quien pronunciará la conferencia titulada El mundo digital en la Real Academia Española. Con esta conferencia, que homenajea el tricentenario del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, quedará inaugurada la 25ª edición de los cursos de verano de la UNED. Y, como broche artístico, el coro de la UNED cerrará el acto con la interpretación de varias piezas musicales, tras lo cual levantaremos la sesión. Muchísimas gracias. A continuación, no lo tome a mal, profesor Blecua, los miembros de la mesa bajaremos para escucharle mejor y le daremos el lugar de honor. Magnífico y excelentísimo señor rector, dignísimas autoridades, señores rectores, queridos compañeros, colegas, profesores de la UNED, queridos estudiantes, personal de Administración y Servicios, señoras y señores. Para mí es un honor celebrar hoy este 25º el primer cuarto de siglo de la UNED en los cursos de verano. Como ha dicho el señor rector, es un homenaje a la Real Academia Española y la Academia no puede más que corresponder con el mejor afecto y el mejor cariño hacia una universidad con la que tenemos tantas buenas relaciones. Por lo tanto, voy a comenzar a hablarles de este mundo digital que he pensado que para la UNED era bonito ver un poco. Hubo una época en que las fichas se hacían a mano. Nosotros tenemos 12,5 millones de fichas, muchas de ellas hechas a mano. Los artículos se copiaban de forma manuscrita. Conservamos en el archivo las facturas de los copistas del diccionario que pasaban a limpio en media página, como los guiones de cine, pasaban los textos para la imprenta. Estos textos se componían con linotipias en plomo. Había unas herramientas más especiales, las fotos de las páginas de los manuscritos, el microfilm que utilizábamos a veces para trabajar. Pero un día llegaron las fotocopias. Este fue el camino de la entrada de la tecnología en la academia. Recuerdo cuando mi maestro, don Rafael Lapesa, me dijo entusiasmado que ya no tenían que copiar los textos. Cada vez que se copia un texto, se introduce un error por página. Imagínense, si se copia un manuscrito de 300 páginas, son 300 errores. Entonces, obligaba a cotejar continuamente los textos. La máquina cero resolvía uno de los grandes problemas y fue una de las ventajas más grandes que tuvo el diccionario histórico en sus comienzos. Pero un día llegó el fax. El fax suponía el acceso a información que estaba fuera del recinto. El fax fue, yo recuerdo cuando llegó a mi universidad el primer fax, que lo pusieron en la Facultad de Letras, que no nos podíamos creer que existía una cosa como el fax, y ahora nos parece una cosa absolutamente normal que tenemos en casa. Pero un día fue
la aparición del ordenador y de los sistemas ASCII que permitían perfectamente a través de los octetos construir todo un mundo de palabras y de manejo de la información. Y ese día fue una revolución para el trabajo científico y fue también una revolución para la Real Academia Española. Las memorias eran muy pequeñas en aquel momento, como saben ustedes. Yo recuerdo la primera memoria grande que vi, era como la tapa de una cacerola y había que quitarla con la mano. Bueno, era una cosa absolutamente poco práctica. Pero un día los grandes discos fueron sustituidos por la nube. La nube ha permitido que todo exista en un lugar que nunca sabemos dónde está y que pensamos que puede correr algún peligro, pero tenemos que creer que la nube existe. Todo esto iba ganando en rapidez de acceso. Si piensan ustedes que nuestras bases de datos de la Academia tienen 500 millones de palabras, el acceso rápido es fundamental, el acceso veloz. Se había producido un fenómeno que era muy interesante, y era la fusión de los aspectos informáticos con la telemática. La telemática puso en relación inmediatamente a romper el espacio y el tiempo. Nosotros que teníamos que mandar una carta por barco cada vez a una academia americana con una propuesta, había propuestas del léxico español que tardaban años en ir y volver a América y que contestara la academia, sobre todo si la pescaba en un momento que el cambio de hemisferio correspondía con las vacaciones. Entonces, todo esto originó un mundo nuevo que la filología supo admitir inmediatamente y que los académicos, algunos muy mayores, todavía hoy hay académicos cerca de 90 años que utilizan el ordenador de una manera normal y corriente, y es admirable, a mí me sorprende, ha sido un cambio muy rápido y además admitido perfectamente. La Academia, como saben ustedes, había nacido, dice el texto fundacional, al servicio de la nación española, y en aquel momento la nación española, si recuerdan ustedes el primer artículo de la Constitución de Cádiz, estaba formada por los españoles de ambos hemisferios. Y comienza todo un proceso de ajustar los trabajos de la Academia. La Academia se creó como un gran centro de trabajo. La Academia se creó, como decía don Pedro Lainentralgo, como un inmenso taller. Don Pedro siempre vio la Academia como un taller. Don Rafael Lapesa fue el que vio como centro de trabajo el origen de la Academia. Y había unos núcleos sobre los que había que trabajar y que voy a intentar, sobre estos núcleos, montar la información que corresponde al día de hoy. Cuando pienso los que me estarán viendo por el streaming y los que me verán en el futuro, procuraré ser lo más claro y preciso posible. En primer lugar, nosotros tenemos en la Academia una base fundamental que es una historia. Esa historia se guarda en un archivo. Guardamos la primera de las actas del 3 de agosto, las 9 páginas del 3 de agosto de 1713, cuando se reunieron por primera vez. Pero guardamos también, con un sistema especial de informática, la del último jueves, el pleno del último jueves que nos hemos reunido. La Academia permite en estos momentos estudiar su historia con un archivo que se está digitalizando para que todo el mundo tenga acceso virtual al archivo. Lo mismo que la biblioteca. La Academia se concibe como un servicio público, todo es público y está a disposición de todos los usuarios. Es decir, que cualquier persona, hay una biblioteca de 250.000 volúmenes, de los cuales 30.000 son del Siglo de Oro, con más de 2.000 manuscritos, que está a disposición de todos ustedes, de todos los jóvenes investigadores,
para que puedan trabajar en todas las cuestiones que les interese. Hemos recibido magníficos legados de académicos, el legado de Rodríguez Moñino, el de don Damas Alonso, y acabamos de recibir nada menos que el de José Luis Borao, con toda la historia de sus guiones, de sus películas, una biblioteca de cine espléndida. Pues bien, tenemos las actas a disposición de todo el mundo, tenemos todas las facturas, se puede comprobar las discusiones de los académicos, por ejemplo, si se podía mantener la calefacción o no, cuando crean el edificio de Felipe IV, la gran discusión de la generación de los académicos como Valera o como Menéndez Pelayo es si se puede mantener una calefacción central. No les digo nada, además, de que tenían calefacción y luz eléctrica. Se hizo un tendido de luz eléctrica para que Felipe IV tuviera desde el primer día calefacción, ascensor, era uno de los primeros ascensores de Madrid, y tuviera en 1894 todo este conjunto de elementos tecnológicos en su momento. Pero además la Academia se dedicó, lo ha dicho el señor rector, en primer lugar a hacer un diccionario que se publicó, que comienza el acta del 3 de agosto de 1713, ya da la lista de los primeros libros que hay que vaciar para conseguir las citas para el diccionario nuevo. El diccionario nuevo se comienza el 3 de agosto de 1713 y se publica por primera vez el primer tomo en 1726. Entre 1726 y 1739 se publican los 6 volúmenes tamaño folio que forman el gran diccionario de autoridades. Está también informatizado, luego hablaré de esto, se puede manejar perfectamente como una base de datos. Tenemos además del diccionario las gramáticas, las ortografías y toda una documentación que corresponde al Instituto de Lexicografía. Tenemos los materiales, segunda parte que les quería decir. Estos ficheros están digitalizados y los 12,5 millones de fichas son accesibles a través de la página de la Academia. Entonces, estos ficheros, al principio tuvimos algún problema porque las máquinas no pensaron que las fichas tenían haz y en vez, y solamente se digitalizaran las partes de la cara de la ficha y nunca el en vez de la ficha. Y hubo que volver a repetir todo un proceso complejísimo. Está así digitalizado todo en la página web de la Academia, que junto con la de ASALE y la de la Fundación ProRae, ASALE es el conjunto de academias de la lengua española, que luego hablaré. Están en América, en Filipinas, y ahora se va a añadir Guinea. Tenemos además una escuela de lexicografía para formar a todos los lexicógrafos de las academias americanas, porque en muchos países americanos no hay facultad de filología. Entonces hay que formar a los becarios, vienen a España, hacen un curso virtual en América, igual que los de la UNED, y luego vienen a un curso presencial. Ahora están, el viernes acaba. Las publicaciones de la Academia están, las obras básicas, todas digitalizadas con sistemas de búsqueda y de acceso libre en la página web. Para que se hagan ustedes una idea, me han dado ahora mismo al entrar Miguel González Somovilla, nuestro jefe de comunicación. El mes pasado, solo en el diccionario usual, hubo 47 millones de entradas. Sabemos perfectamente dónde se producen estas entradas, qué fecha, los servidores van dando. Es muy impresionante ver bajar la lista de las peticiones de los países más extraños. El hispanismo tiene estos caminos. Y también sabemos las palabras. Hoy ha explicado el secretario de la Academia, Darío Villanueva, aquí precisamente en Ávila, que la palabra más consultada el mes pasado fue abdicar, como era lógico. Y la segunda, un insulto de los campos de fútbol mexicanos, que fue puto.
en el sentido de afeminado, pero para los árbitros era un insulto feroz que le propinaban los mexicanos a los árbitros del fútbol. Además de, como les digo, de las obras, se está terminando de digitalizar el Boletín de la Real Academia Española. El Boletín de la Real Academia Española es una de las revistas de filología más antiguas del mundo. Se comenzó en 1914 y desde 1914 se ha estado publicando de una manera continua 3 ejemplares, 3 cuadernos al año, y ahora se va a poder acceder muy pronto, ya está terminada toda la digitalización de manera directa. Tenemos una dimensión internacional fuerte a través de los congresos de ASALE, de la Asociación de Academias, que, si me permiten, les tendría que explicar un poco cómo se forma la Asociación de Academias para comprender esta organización, que quizá es lo más admirable del estudio de la lengua española en estos momentos. En 1950-51, el presidente de México, Miguel Alemán, pensó convocar un gran congreso de las academias de la lengua española para formar una gran asociación de la lengua española. La única academia que no pudo asistir fue la Academia Española. España no tenía relaciones diplomáticas con México y se perdió la posibilidad de que asistieran al primer congreso, y ese fue un problema que siempre tuvo una tristeza la academia con esto. El congreso organizó perfectamente lo que iba a ser el futuro, las publicaciones, la vida académica de los 22 países. Entonces, la academia, en vista del disgusto que había habido y que no habían podido asistir, le pidió a uno de sus académicos, un diplomático, Agustín González de Amezúa y Mayo, que por favor fuera a México y trabajara con el equipo de la Comisión Permanente Mexicana para restablecer todas las relaciones entre España y las academias americanas. Don Agustín no solo estuvo allí 4 o 5 meses, sino que además logró crear una comisión permanente y se la trajo a Felipe IV a Madrid. Y desde entonces los académicos americanos vienen todos los años a España, 4, trabajan en el diccionario, trabajan en la gramática, en las obras que hay, y son partícipes de todas las alegrías y también de los disgustos, porque también tienen que aprobar, por ejemplo, las cuentas del año, que no es ninguna tontería en los momentos que corren. ¿Qué más les podría decir? Que quizá esto es, y yo les tengo que confesar que cuando yo me he reunido con los presidentes y los directores de las academias americanas, es el momento más emocionante que he tenido como director, porque es pensar que la dimensión internacional que la lengua tiene, las posibilidades de trabajo, todo se hace conjuntamente, se aprueban todas las decisiones por consenso, cada 4 años hay un congreso general en un país americano y funciona muy bien. En relación con el Instituto Cervantes, tenemos los congresos internacionales de la lengua española. Acabamos de terminar el de Panamá, hace muy poquito. En octubre terminamos el de Panamá y vamos a hacer un congreso. Todas las actas de los 6 congresos las tienen ustedes en el Instituto Cervantes. En el Instituto Cervantes pueden acceder a todas las informaciones de los congresos internacionales. El próximo va a ser en Puerto Rico el año 16. Va a ser en el Caribe, va a ser un congreso de la lengua española caribeño. El Cervantes tiene la organización y la parte temática y de organización científica la tienen las academias en la sala. Y ahora les tendría que hablar, queda ya muy poquito, les tendría que hablar de la tecnología pura y dura. La academia tiene unos equipos tecnológicos muy fuertes.
unos programas a los cuales aludiré ahora. Y, en primer lugar, tenemos las bases de datos. Desde comienzos del siglo XX existen unas bases de datos para poder trabajar en la lexicografía, fundamentalmente. Se puede saber cuándo aparece una palabra por primera vez, qué vigencia tiene, qué dispersión, qué frecuencia absoluta, qué frecuencia relativa, y qué ejemplos hay. Todo absolutamente. El último corpus que se está terminando es el Corpes del siglo XXI, que comprende, ahora hay ya accesibles 170 millones de palabras, el 70% es de América y el 30% de España. Esto lo podemos hacer gracias al Banco de Santander, que nos ha ayudado, porque esto es carísimo, de cada palabra cuesta mucho dinero hasta que se organiza, se limpia, se informatiza. Tenemos diccionarios que nunca más van a salir en papel. El diccionario histórico, que está ya accesible en la página web, ya nunca saldrá en papel. Los diccionarios históricos eran muy caros, costaban muchísimo dinero y eran muy complejos de hacer, de organización. La Academia tuvo durante 20 y tantos años un proyecto de diccionario histórico, el segundo, que llegó a ver casi toda la letra A y un poquito de la B, y llevaba el camino de faltarle 400 años de trabajo. Cada año, con unos esfuerzos gigantescos, se lograba publicar un fascículo. Esto es imposible. En el mundo actual no hay empresa que pueda tener un patrocinio de 400 años. No hay patrocinador que vaya a dar. El diccionario histórico, entonces, va a ser, además, el gran modelo de la investigación. Se ha utilizado el mismo programa informático que tiene los almacenes de IKEA para sus materiales, o que tiene la Marina de los Estados Unidos para las piezas de recambio. Es decir, son programas extraordinariamente complejos que exigen un equipo de informáticos que constantemente están trabajando, pero que pueden manejar muchos millones de datos de manera muy distinta. Si ustedes entran en la página web de la Academia y van al nuevo diccionario histórico, encontrarán un corpus que se puede manejar de todas las maneras posibles. Encontrarán ustedes una base de datos con todos los diccionarios de la lengua española, monolingües y bilingües, desde Nebrija hasta hoy. Se indica la palabra que uno quiere y aparece todas las citas de esa palabra en los distintos diccionarios, o se le puede preguntar a los diccionarios de la Academia cuándo apareció por primera vez una palabra. Todo esto con esa rapidez mágica que solo la informática puede dar. Y ustedes piensan que es asombroso que la Biblia se maneje a la velocidad que se maneja el texto de la Biblia. El Quijote en menos de 2 segundos se recorre. Se hacen todas las búsquedas del Quijote en menos segundo y medio, salen todas inmediatamente. Esto de la tecnología, la verdad es que nos ha permitido crear con América una cofradía de trabajo tecnológico que en estos momentos permite que una palabra en su definición pueda ser aprobada en 24 horas. Por ejemplo, tableta, la sección cuarta de tableta como elemento tecnológico, fue aprobada en 24 horas. Y lo mismo ocurrió con la terminología esta nueva de libro electrónico. Era necesario ponerse de acuerdo cómo se iba a llamar el ebook y al final se llamó libro electrónico y también se hizo en 24 horas. La tecnología ha permitido que en estos momentos haya programas que puedan trabajar simultáneamente en el mismo documento, como ustedes saben, distintas academias de distintos países. Y entonces ese documento se termina muy rápidamente. La videoconferencia, la transmisión, las bases de datos, la información compartida, los recursos, todo esto permite que estas cuestiones se puedan manejar muy rápidamente.
Por lo tanto, el nuevo diccionario, que va a salir en octubre, están corrigiéndose las segundas pruebas del diccionario, tendrá 2.500 palabras, 2.500 páginas, y 93.000 palabras. Es un diccionario muy grueso, efectivamente mucho más grueso que los anteriores, más manejable, más pequeñito, pero sobre todo es que va a estar acompañado de un programa de búsqueda que va a permitir, como actualmente, trabajar con los teléfonos móviles, que es la única solución que hay para que todo el mundo tenga un acceso libre. Porque quizá, y este es el problema más interesante, ya voy a acabar enseguida, para no ocupar más de los 20 minutos que me han indicado, y han sido generosos, 20 minutos tecnológicos, les tengo que decir que el diccionario va a llevar además unos programas de búsqueda que van a enriquecer totalmente el trabajo, de manera que se podrán buscar elementos que antes era imposible. El diccionario ya tiene dentro de sí un sistema informático que permite, por ejemplo, en estos momentos comprobar que todas las palabras de una definición están definidas dentro del diccionario, tienen consistencia técnica. Por otra parte, es muy difícil en estos momentos que todo el léxico americano, como ustedes se pueden imaginar, esté dentro del diccionario. La Academia creó con Asale un diccionario de americanismos que tiene 70.000 voces y el deseo es que en el futuro solo estén los americanismos que son altamente representativos, que están por lo menos en 3 países y sepamos seguros que tienen una definición, una localización, una dispersión, unos ejemplos, unas grafías. No es tan fácil en estos mundos de América poder localizar qué palabras existen y dónde existen. Ya se pueden ustedes imaginar lo que es la Pampa Argentina, por ejemplo, o lo que es la zona de los desiertos mexicanos. Quiero decirles que lo que ha hecho la tecnología, como también para su universidad, lo que nos ha permitido la informática, la tecnología unida de la telemática con la informática, es democratizar la información. Toda la información que la Academia tenía ha dejado de ser propiedad de la Academia y ha pasado a ser propiedad de todos los hispanohablantes. Se ha cumplido así el deseo de los primeros académicos que le dijeron al rey Felipe V que estaban al servicio de la nación española. Por lo tanto, seguimos al servicio de la nación española, pero ahora con nuevas técnicas que quizás serán diferentes también cuando haya otro director que venga a hablar aquí de todas estas cosas. Muchísimas gracias, muchas felicidades por los 25 cursos y muchas gracias a ustedes por su atención.